Están los niños en sus clases. Padre, gracias esta mañana te damos por nuestro hermano Edgar, Señor, que lo has traído a predicar tu palabra. Te pedimos que lo bendigas, que lo llenes de sabiduría, de denuedo, de lo que tú quieras llenarlo, papá, para que bendiga estos corazones conforme a la necesidad de cada corazón aquí presente, papá, que tú nos hables, Señor. Gracias de antemano, Señor, por lo que has de hacer con él. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias esta mañana y nosotros decimos amén. 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 Adelante, mi hermano. Gracias. ¿Cómo están? Buenos días. Sí, no había pensado que hoy es el último servicio del año, ¿no? Pero pues no significa nada porque con el favor de Dios van a seguir viendo muchos más. Y qué bueno que la casa está llena, se puede decir. Qué bueno que viniste, bro. Martín, te quiero mucho. Héctor, qué bueno que estás aquí. Marte nunca falta aquí. ¿Verdad, Marte? Todos los que están aquí, muchas gracias. Y antes de empezar el título, de decirles el nombre del título, vamos a ir a la palabra. Para que nosotros abramos nuestros oídos y sepamos a qué venimos a la iglesia, porque la verdad se nos olvida. Sí, se nos olvida a qué venimos. Entonces vamos a ir a Lucas 10, 38 al 42. Algunos tal vez ustedes ya vieron esta escena, la vieron en la tele, y es cuando Jesucristo va a una casa y hay dos mujeres, que es María y Marta, y una de las mujeres se pone a servirle a Jesús, o sea, anda haciendo la comida, anda acomodando todo para Jesús, y la otra hermana, ¿qué hace? ¿Sí saben qué se queda haciendo la otra hermana? Se queda escuchando a Jesús. Sí, entonces quiero que vean este ejemplo y lo apliquemos a nosotros hoy. En cada servicio y a los que servimos también. No nomás a los miembros, a los que están como oyentes, sino a nosotros. Yo que estoy sirviendo como predicador, yo debo de estar aquí cuando otra persona está predicando. ¿Me entienden? Entonces, no me voy a enfocar en el servicio ay, tengo que hacer esto y que tiene que ser todo perfecto. Porque miren aquí el ejemplo de cómo Jesús dice, hey, lo que ella está haciendo está mucho mejor que lo que tú estás haciendo. Miren, dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Entonces, María, ¿qué hacía? Oía la palabra de Jesús. Ahorita vamos a ir a qué es la palabra, para que no se nos olvide. Pero Marta, la otra hermana, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Estaba enojada la hermana porque no estaba haciendo nada más que estaba sentado oyendo a Jesús. Que para Marta era no hacer nada eso. Pero miren, y Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Nos suena familiar esto a nosotros? ¿Cómo estamos? Y luego dice, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál fue la buena parte? ¿Qué escogió? Escuchar. Tal vez muchos estamos aquí, pero no estamos escuchando. Tal vez algunos están en el edificio, pero no están. Tal vez muchos están aquí y están en el teléfono, están platicando. Sí, y esto es para que nos demos cuenta cómo es importante la palabra de Dios. Y miren, aquí lo estamos viendo cómo
¿cómo dice lo que qué hacía María? Oía su palabra. La palabra de Jesús, ¿cuál es? ¿Esta es la palabra de Jesús? ¿Verdad que sí? Porque es la palabra de Dios, entonces sabemos que Dios es Jesús y Jesús es Dios, ¿verdad? Son lo mismo, no los podemos separar. Hay religiones que los separan por completo. Yo estoy seguro que ya ustedes han escuchado. Pero antes de empezar el título quería que viéramos esto para que los que servimos a Dios importa más escuchar su palabra que cualquier otra cosa. ¿Está bien? No nos preocupemos por lo demás. Ahora sí, vamos a ir al título, que el título se llama, tiene que ver como con Año Nuevo también y con Navidad al mismo tiempo. Porque Navidad, ¿saben qué significa? Significa nacimiento. Sí, eso es Navidad. Y el título se llama ¿Y tú ya naciste de nuevo? ¿Quiénes aquí ya nacieron de nuevo? Que están bautizados en agua. O bueno, más fácil, ¿quién falta? ¿Quién no se ha bautizado todavía? ¿Usted, hermana, no se ha bautizado? El Lulú. ¿Ya? Ah, bueno, es que vi como que iba a levantar la mano. Entonces, es importante el bautismo, muy, muy, muy importante, pero va a ser cuando Dios se los diga y Dios va a usar a otra persona para que les diga, hey, te estás tardando, o necesitas hacer esto para hacer un cambio. Eso es el compromiso más grande que tenemos con el cielo, es el bautismo, ¿sabían? Y el compromiso más grande yo diría que tenemos en la tierra es el matrimonio. Pero en el cielo el compromiso más grande es el bautismo, porque ahí ya te estás tirando de lleno ahora sí que al agua y diciendo, Dios, yo voy a servirte, necesito tu salvación, me arrepiento de mis pecados y necesito ser un hombre nuevo, una mujer nueva. Y eso es lo que hace el bautismo. Ahora vamos a ir ¿saben qué curioso? Porque busqué cuál fue el nacimiento más importante en el mundo y ¿saben quién fue? O sea, el mismo Google te lo dijo, o sea, me lo dijo. ¿Quién cree que fue el nacimiento más importante del mundo? ¿Cuál fue? Ajá, fue el de Jesucristo. Yo me sorprendí que Google no me dijera otra cosa, porque Google a veces te dice cosas que no son de Dios, ustedes lo saben, ¿no? O sea, te quieren engañar, pero ahora sí lo estaba aceptando. Y Jesucristo ha sido y va a ser el único nacimiento más importante de todo el mundo y para siempre, ¿verdad? Hay algo curioso, o sea, vamos a que acabamos de pasar Navidad. En la Navidad pues ya se pierde a veces, no a veces, yo diría que se pierde por total, se pierde de lo que se debe festejar, ¿verdad? ¿Qué festejamos? El nacimiento, de lo que acabamos de hablar ahorita, del bebé más importante del mundo, ¿quién fue? Jesucristo. Y perdemos eso y ya pues nos enfocamos más en otras cosas. Cassandra, si puedes poner donde dice Xmas, con la X. Entonces ahí, no sé si ustedes han visto eso y yo me quedé pensando, ¿por qué ponen eso? O sea, en vez de poner Christmas, que es Christ, ¿no? Tiene la palabra Christ de Cristo. Pero ustedes, ¿por qué creen que ponen eso? ¿Lo han pensado? Ahí están tachando una palabra. ¿Sí? No quieren que esté la palabra de Christ ahí, entonces así lo hicieron de esa manera hace décadas. Pero el Google, si lo hacen Google, ustedes ahí se van a dar cuenta de Google, les va a dar una respuesta bien tonta de por qué hacen eso. Ahí sí, a ustedes se los dejo de tarea que lo hagan. Pero es algo curioso, se puede decir, pero al mismo tiempo es algo que tenemos que saber, de cómo al mundo no le gusta, quiere ir eliminando la festividad del nacimiento de Dios, o sea, y nos quiere meter otras cosas como más regalos, ¿me entiendes? Más gastadero, quieren que nos vayamos más a eso. Se puede regalar, pero siempre tenemos que tener en cuenta el nacimiento de Dios primeramente, que es el regalo más grande que nos ha dado Dios, sin merecerlo. ¿Cuántos de ustedes le han dado un regalo a alguien que no merece?
Es muy difícil como humano hacerlo, pero tal vez alguien sí lo haya hecho. Bueno, entonces ya vimos. Pon la palabra donde dice Christmas, ahora sí, Cassandra, por favor. Y ahí está, miren, ahí sí dice Christ. ¿Sí? O sea, la misma palabra lo dice, que estamos festejando. Como festividades de Cristo pudieran ser, ¿me entiende? Pero se nos olvida por completo. La Navidad entonces vemos que significa nacimiento. ¿Saben en qué? Saben que Jesús es el Rey de Reyes, ¿verdad? O sea, es el más importante ser en el universo. ¿Y saben en qué nació? O sea, no nació en un hospital, no nació en una cama, no nació en una casa muy bonita de oro como debió de haberlo hecho, en un palacio. ¿Dónde nacerán los príncipes de hoy? ¿Se imaginan cuántos doctores y cuántas enfermeras y saben dónde nació Jesucristo? Ajá, en un establo de animales. Si puedes poner la foto del pesebre, ahí nació, miren, eso es un pesebre. Es un lugar donde le dan comida a los animales. ¿Sí? Ahí estaba Jesucristo en esa. O sea, ¿cómo se puede imaginar eso? Sí podemos, pero no podemos, a veces no podemos creerlo de cómo Dios en su perfección dijo, ¿sabes qué? Mi hijo va a llegar a la pobreza para que el pobre se pueda comunicar con él y sienta y no haya excusa de decir, uy, es que es un rey y nació en un palacio. Fíjense en dónde nació. No se les olvide esa imagen. Yo de esto me enteré hace 2 años. O sea, yo escuchaba la palabra pesebre y no sabía qué era, nada más. En las canciones y en la Biblia lo oía, pero no me iba a fondo qué significaba. Y me acuerdo mucho también de cuando entró a Jerusalén, que entró en un burrito. No entró en un caballo hermoso blanco, entró en un burrito, arriba de una burrita. ¿Sí se acuerdan? ¿Y qué rey hace eso? Solamente Jesucristo, porque en él no hay orgullo. ¿Sí? Por eso. ¿Y qué corona le pusieron a él? Le pusieron una corona de oro con diamantes y rubíes. Le pusieron una corona de espinas. Todo lo contrario a un rey. Vamos a ir a Lucas 2:7. Aquí nos va a hablar del nacimiento de Jesús. Y dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales. Y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Mesón es un hotel, es como un lugar donde se hospedan personas en esos tiempos. Y la gente guardaba ganado o llegaban ellos con su carruaje y pagaban por hospedarse ahí, pero estaba lleno, no había lugar. Entonces, por eso María y José entraron a un establo y ahí nació Jesucristo. Y tenemos que aceptar nosotros que Jesucristo es Dios. Tal vez aquí haya alguien que no sepa que Jesucristo es Dios. Por eso venimos a la iglesia, porque aquí puede venir gente que todavía siga creyendo en el purgatorio. ¿Sí? El purgatorio no existe, nada más les quiero decir desde ahorita. O sea, tal vez alguien aquí venía con esa mala creencia de que el purgatorio existe, de que Jesucristo y Dios son diferentes. Tal vez alguien viene aquí, como les dije la otra vez, que la salvación nunca se va a perder y que tú puedes tirarte al pecado y morirte y crees que vas a llegar al cielo por eso, pero no es así. La salvación se tiene que cuidar. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Está bien? La salvación es gratis para todos, eso sí es cierto, es para cualquiera la salvación. Cualquiera que se arrepiente y acepte a Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿Sí? Ahorita vamos a ir a eso. Y aquí vamos a ver cómo, hablando de nacimientos, cómo Isaías
estaba profetizando el nacimiento de Jesús. Estamos hablando de 400 años atrás, ¿eh? Para que vayan a Isaías 9:6. Este versículo, hermanos, grábenselo muy bien si le quieren tomar fotos, porque la verdad, este versículo, cómo hace callar a demonios. Yo lo he visto a muchas personas que están engañadas de que Jesucristo no es Dios. Cuando tú les lees este versículo, híjole, se quedan. Hay algunos que tratan de maquillarlo y de ponerle más palabras y de quitarles, pero es este versículo. Vamos a leer lo que dice, miren. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Por qué? Dice, porque un niño nos es nacido. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y va a llevar al principado en sus hombros. O sea, él va a ser un príncipe, va a llevar todo el reino en sus hombros. ¿Y cómo lo vamos a llamar? Dice aquí, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Él es Dios, es nuestro Padre eterno, igual porque son lo mismo. Dios y Jesús es lo mismo. No podemos dividirlo. Hay personas que están confundidas todavía y dicen, pero ¿cómo? No entiendo. Y el Espíritu Santo todavía, ellos tres son uno. ¿Sí? Tenemos que saber eso, porque en otras partes dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, que está separado de Dios y que Jesucristo nada más fue un profeta. Y híjole, la verdad que me preocupa mucho cuando hay esas religiones. Pero ustedes lean la Isaías 9:6, que gracias a Dios Isaías 9:6 está igual en las Biblias de ellos también. No lo han cambiado eso. Vamos a ir ahora a Juan 1, del 1 al 18. Le estamos explicando aquí cómo sabemos que Jesús y Dios son lo mismo. Y esto tiene que ver porque estamos hablando del nacimiento de Jesucristo, ¿sí? De la Navidad que acaba de pasar, y necesitamos saber, para nacer de nuevo nosotros también, porque el título se llama Tú ya naciste de nuevo. Necesitamos saber de verdad que Jesucristo tampoco fue creado. ¿Sabían? Él ya estaba en el principio. No Dios dijo, lo voy a crear a él. Ya estaba en el principio. Y Dios se mandó a sí mismo en forma de carne a la tierra, ¿verdad? Eso está escrito. Aquí lo vamos a leer. En el principio era el verbo es Jesucristo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, o sea, a Jesucristo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron. Los mismos judíos no lo recibieron, que se suponía que eran los suyos porque ellos estaban muy estudiados, ¿no? Pero no entendían nada, no entendían de cómo nacer de nuevo. Nicodemo era un judío que no entendía cómo nacer de nuevo. Cuando Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y está bien, o sea, yo creo que Nicodemo fue el primero que le dijo, tienes que nacer de nuevo, y Nicodemo nunca había oído eso nunca en su vida. Entonces era algo lógico que no entendiera. Entonces nos quedamos, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Miren aquí qué importante lo que dice también. Y aquel verbo, Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, Dios no había sido visto. Ahí dice, a Dios nadie lo vio, pero dice, a Jesucristo, Él le ha dado a conocer a su Padre. Era como cuando le decían los discípulos a Jesús, hey, muéstrame al Padre. ¿Y Jesús qué les decía? ¿Se acuerdan? ¿Qué? ¿No me estás viendo a mí? Ahí mismo Jesús está diciendo, yo soy Dios, yo soy el Padre, a través de mí puedes ver a Dios. En forma de carne que regresó Jesús, porque a Dios en su poder, el hombre, recuerdan que Moisés no lo podía ver, porque será destruido el hombre que quiera ver a Dios en su esplendor y en su cuerpo celestial. ¿Sí? Algunos lo entienden, algunos, si están chamaquitos, dicen de qué está hablando, pero van a entenderlo. Vamos a 1 Juan 5:7. Este versículo también grábaselo muy bien, estúdienlo muy bien. La versión de Biblia que ustedes tengan sí va a hacer la diferencia. Ahorita les voy a decir por qué. Léanla ahorita, miren. Primera de Juan, no es Juan, este libro de Juan no, es primera, el que tiene un 1 antes. Yo les digo porque yo antes me confundía mucho con esto. Primera de Juan 5:7. En la versión que ustedes tengan, va a decir, si no es la Reina Valera, va a decir una cosa completamente diferente y no se parece en nada a lo que dice la verdad, ¿sí? Por eso les tengo que advertir sobre esto. Miren lo que dice en 5:7, 1 de Juan. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Ahí está, versículo 7 del capítulo 5. En la nueva versión internacional, nueva traducción viviente, está, miren lo que dice. No sé si alguien lo tiene aquí. Miren lo que dice en el versículo 7. 3 son los que dan testimonio. Y luego se pasa al 8. Y los 3 están de acuerdo, el espíritu, el agua y la sangre. Y ya, ahí se acaba. Ya no nos dice que los 3 son uno, no nos mencionan al Padre, no nos mencionan al Verbo. O sea, es lo que les había dicho, que tengan cuidado con las versiones, ¿sí? No se asusten. Si ustedes tienen esa versión, no tienen que tirar la Biblia. Solamente es algo que tienen que saber, que es muy importante. ¿Saben por qué es muy importante? Porque este versículo nos explica, en teoría, toda nuestra cristiandad. Sabemos que el Espíritu, que Dios, que Jesús son uno. En eso creemos esta iglesia. Hay otras iglesias que no, que se llaman ser cristianas, pero no niegan todo esto. Entonces vamos a leerlo otra vez. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Los testimonios de la tierra son diferentes, que es el agua, la sangre y el Espíritu.
¿sí? Pero en las otras versiones no se menciona al Padre, ni se menciona al Verbo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿está bien? Vamos ahí mismo en 1 Juan 5, del 1 al 5. Vamos a ver aquí también otro principio de qué significa de verdad creer en Jesús, qué significa de verdad querer ser salvo. Eso también es muy importante. Miren, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él, que fue Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y, ¿qué más? Guardamos sus mandamientos. En el YouTube, en muchas partes van a decir, hey, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, y es cierto, pero mucha persona pecaminosa dice lo mismo. Cuando no quiere guardar los mandamientos, te empieza a decir, no me juzgues, te empieza a decir, Dios es amor, ¿por qué estás juzgando? Y puede ser una persona que solamente está predicando la palabra en la calle. Y aquí dice Dios que el amor verdadero de Dios es cuando guardamos sus mandamientos. Y luego dice, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Saben qué es gravoso? Gravoso es algo, algo difícil, algo que molesta, algo intolerable. La persona que ama su pecado, los mandamientos van a ser intolerables para él. Va a decir, ay, ¿cómo que tengo que amar al prójimo? ¿Cómo que tengo que dejar la fornicación y yo amo mucho a mi novia? Yo amo mucho a mi novio. ¿Qué tiene de malo eso? Y yo sigo yendo a la iglesia y soy cristiano, no creo que sea fornicación. Pues lo siento mucho, pero si no estás casado, estás teniendo relaciones, es fornicación ante Dios. Tú estás sirviendo aquí a Dios, pero no estás siguiendo sus mandamientos. Y les estoy dando un ejemplo pequeño nada más, porque está la mentira también. ¿Cuántos cristianos mienten? Si mientes, esto a mí se me grabó hace años, si hay una persona que miente sobre cosas pequeñas, cuando se trate de algo grave que ponga en peligro su trabajo, su matrimonio o su noviazgo, con más ganas va a mentir, ¿sí? Así que tengan cuidado. Si ustedes saben de alguien que miente cada rato, díganle, hey, ya, eres cristiano, ¿qué te pasa? Y le dan un zape. No sé mentiras lo del zape, pero bueno, si es un niño, pues al niño sí se le puede dar una nalgada, la verdad, para que aprendan a decir mentiras desde niño. Más fácil, no van a batallar cuando ese niño crezca, no van a batallar. Ahora, 1 Juan, a ver, no terminé, ¿verdad? No, sí. 5. A ver, hermano Armado, ayúdame porque usted siempre me... del 1, es cierto, y me quedé, sus mandamientos no son gravosos, ok, los mandamientos no deben de ser difíciles para nosotros, ni intolerables, ni quejarnos de eso. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Muy bien. Ahora vamos a ir ahí mismo, capítulo 5, nos brincamos al 18 al 21. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo. Miren lo que dice aquí. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos guardados de los ídolos. Amén. Aquí hay otro versículo como nos dice que Jesucristo es Dios. ¿Sí?
El verdadero Dios, dice aquí. Dice en lo último, hijitos, guardaos de los ídolos, guárdense de los ídolos. ¿Qué son los ídolos? Ustedes pueden pensar un mono de oro, ¿no? Siempre le pongo ese ejemplo, un mono de barro. Pero hay muchos ídolos. El éxito es un ídolo. Si tú llegas a tener éxito, puedes llegar a idolatrar tu éxito y dejar la iglesia y dejar a Dios a un lado. Tus logros pueden ser un ídolo, personas pueden ser un ídolo, artistas, lo más común que sabemos puede ser un ídolo, la religiosidad. Mande. El dinero, exactamente, tu dinero puede ser un ídolo. Que el dinero es el ídolo más grande, yo creo, más que más atrae a muchos cristianos, yo podría decir. Y la religiosidad, ¿saben qué es la religiosidad? También es un ídolo, porque podemos venir a la iglesia, estar aquí sentados, venir todos los domingos, pero a veces nomás viene siguiendo un rito. Un rito es una costumbre, ¿eh? No crean que es sacrificar cosas nomás. Un rito, seguir un rito sin propósito espiritual genuino. Podemos venir aquí a hacer, ¿se acuerdan del que les puse el ejemplo de barrer la iglesia y trapearla todos los días? Y nomás lo estamos haciendo sin un espíritu genuino, con ese propósito ya lo perdimos. Vale más venir, alabar a Dios de corazón, escuchar la palabra de Dios. ¿Me entienden? A eso venimos a la iglesia. Para que nuestro propósito, para que el Espíritu Santo se alimente. Así alimentamos al Espíritu, con ayuno, con escuchar la palabra, con alabanza. ¿Con qué más dirían ustedes? Con oración. Haciendo lo que la carne no quiere. Así alimentamos el Espíritu. ¿Sí? Vamos a ir ahora a lo que es el bautismo. ¿Sí? El bautismo a través del agua. De cómo necesitamos. Yo me acuerdo que yo a Dios le pedía que me bautizara a mis 33 años, por la edad de Jesús, pero no, me bautizaron a los 34. Que ahorita si tengo tiempo les voy a contar creo que tengo mucho tiempo, ahorita se los voy a contar ese testimonio. Pero vamos a ir a Mateo 3, del 13 al 17. Dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Perdón, empecé en el 3, era en el 13, ahora aquí está. Era cuando Jesús vino a Galilea. Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? O sea, aquí Juan le está diciendo, ¿cómo que te voy a bautizar yo? Tú bautízame a mí. Era como los discípulos cuando Jesús les lavó los pies a todos, ¿se acuerdan? Y los discípulos no querían, decían, hey, ¿cómo que tú me vas a lavar los pies si tú eres Dios? Pero Jesús le decía, esto tiene que hacerse, esto tiene que pasar. Y aquí Juan le dice, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús después fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. O sea, cuando se bautizó a Jesucristo, Dios en el Espíritu Santo bajó en forma de paloma. ¿Sí han visto esa imagen, no? En películas. Y aquí viene lo más sorprendente. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que la voz de Dios se oyó en ese momento y todos los que estaban ahí, no me imagino que han de haber sentido, pero qué bonito, ¿no? Nosotros que pudiéramos tener esa experiencia. Pero Dios habló
en ese momento. Y Dios dice, hey, yo estoy complacido con mi hijo. Vamos a ir a Juan 3:5, hablando del bautismo. Todo esto es hablando del bautismo. Aquí es cuando está hablando con Nicodemo, Jesús. Y dice Jesús, vamos a irnos al versículo 4 para que veamos de qué estamos hablando. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Aquí nos está diciendo Jesús que necesitamos ser bautizados para entrar al cielo, para entrar al reino. Y yo he comentado esto, yo he platicado con hermanos o con amigos del bautismo y de que tienen que arrepentirse. Y híjole, algunos se quieren barrer muy, muy suave y me dicen, hey, pero ¿y el ladrón que estaba con Jesucristo? ¿Se acuerdan que el ladrón, el ladrón ya estaba en su lecho de muerte, ya estaba crucificado con Dios? ¿Se acuerdan? Uno no lo aceptó y el otro a su derecha le dijo, este es el verdadero Hijo de Dios, dijo el ladrón. Y Jesucristo le dijo, de cierto te digo que tú ya estarás conmigo en el cielo, hoy mismo. Lo que hizo el ladrón fue aceptar a Jesucristo en ese momento, en sus últimos segundos de vida, ¿sí? Pero muchos, en su vagancia o en su, ¿qué otra palabra podemos decir? Ahorita se me va a ocurrir, pero muchos en su libertinaje o en su ser muy trucha, según ellos, dicen, yo me voy a arrepentir a lo último de mi vida, cuando ya vea que va a morir, me voy a arrepentir y voy a aceptar a Jesús. Y yo, pobre del que hace eso, yo lo he oído de amigos decir, porque ellos no saben si Dios les va a dar esa oportunidad. Dios se los está dando en vida, ¿sí? Dios nos permite, nos pide que nos arrepintamos ya, hoy, que lo aceptemos, ¿me entienden? No cuando ya estamos en nuestro lecho de muerte, porque muchos, lecho de muerte es alguien que ya tiene 2 días contados, ¿sí? No todos tienen esa oportunidad. ¿Por qué? Porque hay unos que saliendo del trabajo les va a dar un infarto, en el trabajo puede que tengan un accidente y ahí queden, que choquen y ahí queden, o sea, y se murieron en sus pecados. Ya no tuvo chance de aceptar a Jesucristo. Ya el fantasma no existe, no vas a poder aceptar a Jesús estando muerto, como el purgatorio dice, ¿no? Que el purgatorio según es de que andas haciendo obras ahí como fantasmita, ayudando a las viejitas y ayudando a todos, y luego ya te vas al cielo. Qué suave, ¿no? La verdad, yo creía eso cuando tenía 17 años y decía yo, qué suave, entonces yo puedo seguir siendo todo lo que yo quiera. Y, o sea, nunca se me va a olvidar, esa mentalidad tenía yo, ¿eh? Y es lo mismo es de que el que piensa que no puede perder su salvación porque ya se bautizó y porque ya aceptó a Jesucristo, pero sigue en pecado, se salió de la iglesia. O deja tú, sigues en la iglesia, pero no estás haciendo nada con amor, estás haciendo nada para Dios. Puedes perder esa salvación. Tienes que tener mucho cuidado. Entonces, podemos ver cómo le dice Jesús, tienes que nacer de nuevo. Tienes que a través del agua y arrepentirte. El bautismo significa arrepentirse de nuestros pecados, significa aceptar a Jesucristo como Dios, ¿sí? Por eso les digo que eso lo del ladrón crucificado, Dios quiso que él fuera al cielo porque él lo aceptó en sus últimos momentos. Él estaba crucificado junto con él. No podemos compararnos con ese ladrón de la oportunidad tan grande que tuvo. O sea, yo quisiera haber sido ese ladrón, pudiéramos decir todos, porque ya están en el cielo con Jesucristo ese ladrón. Porque Dios lo dijo. Y miren, les voy a platicar un testimonio de una persona que le hablé de Jesucristo. Ella se iba a morir por una enfermedad, ¿no? Y ya estaba muy malo.
Y pues Dios me dijo, hey, háblale de mí. Y le dije, oiga, tiene que aceptar a Jesucristo, acéptelo para que haga las paces con Dios. Y no, sí. Y me lo decía así como nomás, como haciendo, tirándome al loco, ¿no? Ya pasaron unos días, se puso peor el Señor y le volví a preguntar, oiga, ¿ya aceptó a Jesucristo en su vida? Y me dijo, sí, ya lo acepté. Bien tranquilo, me lo dijo como así muy bonito. Pero ojo, miren lo que les pregunté después. Le dije, ¿ya se arrepintió de sus pecados? Y parece que le entró un demonio y me dijo, ¿por qué me voy a arrepentir? Yo no tengo que arrepentirme de nada y esto del otro. Y yo me quedé, me sorprendí y la verdad me dio tristeza que le dije yo, oiga, yo no conozco sus pecados, usted dígale a Dios, pídele a Dios perdón, yo no le estoy diciendo cuáles son sus pecados, yo nomás le estoy diciendo, arrepiéntese. No, el Señor se pegó una enchilada, se puso rojo, ya, bueno, ya le hice la lucha, pero pues el Señor al rato ya falleció. No sé si en su último segundo, no sabemos si se arrepintió, pero aquí estamos viendo un ejemplo de cómo podemos decir, sí, acepto a Jesucristo, que es mi Dios, pero los pecados ahí los queremos seguir teniendo, ¿me entienden? Queremos seguir teniendo envidias, celos, estar no amando al prójimo, robando, mintiendo. Ya vienen los taxis, no van a mentir en los taxis también, ya les he dicho. Yo les voy a decir un ejemplo, si ustedes dicen la verdad en sus taxis, Dios les va a dar más. Por tú querer ahorrarte unos miles, vas a perder más. Te lo digo de por seguro, que al gobierno lo puedes engañar lo que quieras, pero a Dios no lo puedes engañar. Tú siendo cristiano, deja tú a los que no están con Dios, ya están acostumbrados a mentirle y pagarle una feria para que ponga hasta lo que no, en lo que gasta, pero igual estamos yéndonos a lo que es ser un verdadero cristiano, a lo que significa bautizarse y arrepentirse de nuestros pecados. Vamos a ir a Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Esto se lo digo al que no está bautizado ahorita. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. Nos vamos a ir un poquito atrás para que vean qué dice. Estábamos en el 16. Es cuando Ananías, se los voy a resumir, Ananías le dijo a Dios que fuera con Saulo, porque Saulo estaba ciego. Y Dios le dijo, ve y ora por él y quítale la ceguera, le vas a dar la vista. Entonces Ananías va y hace el milagro de quitarle la ceguera a Saulo. ¿Sí? Y luego después de eso ya le dice a Ananías, hey, ¿qué esperas? Ve y levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Le está diciendo a Saulo, ya te hizo un milagro Dios. ¿A cuántos de nosotros nos ha hecho un milagro Dios? ¿Sí? Y algunos no estamos bautizados todavía. ¿Sí? Y estar bautizado no significa ser mejor que el otro, les quiero decir, porque hay muchas personas que están bautizadas, pero ya el bautizo ya lo olvidaron. Ya el compromiso de Dios, ya no saben, ya no tienen discernimiento de ver las cosas de Dios y de ver las cosas del mundo. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Conocemos personas así? Podemos conocer personas que ya no conocen el propósito de Dios, ya se nos olvidó. Podemos caer, yo he caído en eso, ¿me entienden? Pero si seguimos y duramos así siempre, ya, y así nos llega la muerte. Pobre de nosotros. Vamos a ir a Hechos 8, 29, 39. Hechos 8, capítulo 8, del 29 al 39. Aquí era Felipe, que Felipe era un discípulo y andaba caminando y se encontró a un etíope, ¿no? Era una persona de Etiopía y era un eunuco. Un eunuco es una persona que por voluntad propia decidió
ser celibato de por vida. ¿Sí? ¿Ya saben qué es? Entonces, vamos a ir les dije que en 29, pero vamos a empezar un poquito antes para que veamos de qué se trata. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. O sea, este señor, este etíope, venía en su carreta, ¿no? Y venía leyendo el evangelio, venía leyendo el libro de Isaías. Ya alguien había escrito el libro, había hecho copias del libro de Isaías. ¿Sí? Y este etíope lo venía leyendo. Y entonces el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? O sea, Felipe le dijo al eunuco, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y luego le dijo el eunuco, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? A eso venimos a la iglesia, a que nos enseñen a entender la palabra. A eso venimos. Y luego, ¿cómo vas a ver si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Y así no abrió su boca. O sea, está hablando de Jesucristo, de cómo... Si saben que Jesucristo nunca se defendió cuando lo escupían y lo golpeaban y le decían, tú no eres Dios. Y él no decía, sí soy. No, para salvarse, él no ¿qué decía? Nada. Y aquí dice, como oveja la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. Entonces el etíope no sabía de qué estaba hablando esto, no sabía que estaba hablando de Jesús, de cómo fue llevado al matadero, llevado a la crucifixión. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién lo contará? Porque fue quitada de la tierra de su vida. Le quitaron a Jesucristo su vida en ese momento. Respondiéndole eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. El eunuco no sabía de qué estaba hablando y le está diciendo, te ruego que me digas de quién están hablando, de a quién es al que mataron. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo, este versículo también está borrado en otras versiones. Si alguien lo tiene borrado, digan, ¿no? Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Fíjense qué rápido el eunuco aceptó a Jesucristo y entendió la palabra, porque Felipe le ayudó a entender. Y es lo que estamos haciendo aquí, nos estamos tratando de ayudar a entender por qué necesitamos el bautismo, de por qué necesitamos a Dios, de por qué necesitamos ser salvos. Se nos olvida de qué vamos a ser salvos. Ya se nos olvida de qué vamos a ser salvos. ¿De qué vamos a ser salvos a través del bautismo? Del infierno. Se nos olvida que de eso estamos siendo salvos. O sea, estamos siendo salvos del pecado, porque el pecado ¿a dónde va a llevar? Al infierno lleva el pecado. Así de fácil. Y mandó parar el carro y descendieron y bautizó al eunuco. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe
Y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. ¿Sí? Ya se había. El eunuco ya estaba gozado, ya estaba contento de haber sido bautizado, de tener el Espíritu Santo. Les voy a contar mi testimonio, ya que tenemos tiempo, de cómo me bauticé y de cómo yo andaba correteando mi bautismo. Y en la iglesia que yo estaba, había dos pastores, ¿no? El pastor y el copastor. Y yo les decía, ¿cuándo me pueden bautizar? No, que la siguiente semana. Bueno, pasaba algo que no podían. No, que la siguiente, no, pasaba algo que no podían. Y yo me acuerdo que me agüité, me puse muy triste y dije yo, esto es de Dios. Él va a decir cuándo, no es cuando yo quiera las cosas, ni por mejor que las planee, no va a ser cuando yo quiera. Porque yo quería bautizarme a los 33, nomás porque simbolizaba algo, porque Jesucristo fue, hasta los 33 años llegó, ¿no? Pero pasó que a mis 34 años de edad, un amigo mío le comenté lo que estaba pasando y en ese mismo rato hablé con un pastor por teléfono y duramos 2 horas hablando, yo creo, por teléfono. Y él se dio cuenta de que yo le leí este versículo de Hechos 8:37. Se lo leí de memoria. Me lo memoricé porque en muchas versiones está borrado este versículo y me lo memoricé tanto que se lo dije al pastor y me dijo, oye, pues tú ya parece que sí sabes de la palabra y que quieres estar bautizado de verdad. Yo no me sentía que sabía la palabra, sabía algunos versículos que me grabé nomás, pero en ese momento me dijo, ¿tú estás dispuesto a hacerlo ahora? Me dijo, y era un domingo, me acuerdo, y le dije, sí. ¿En dónde va a ser? Le dije, pues ahí vemos, vamos a buscar. Y en la casa de mi amigo tenían una tina de esas donde le dan agua a los caballos, pero él la tenía como alberca para su niña, creo. Y era septiembre, me acuerdo que esa vez había obiznado y estaba muy fresco. Y fuimos y ese mismo día el pastor bajó desde Tucson, porque de allá era, y mi amigo en su casa me hizo una cena. O sea, en ese momento, sin prepararlo, hicieron una cena él y su familia. Tuvimos la cena. No, perdón, primero hicieron la cena y luego ya llenaron la tina. Y algo que nunca se me va a olvidar fue que cuando llenaron la tina, o sea, la llenaron con agua de la manguera de afuera. Ustedes saben que sale frío el agua, en septiembre no va a salir. Y había lloviznado. Y cuando me metí a la tina estaba calientita, o sea, parecía que estaba caliente, o sea, pero no era un caliente que te molestaba, pero yo me sorprendí tanto, porque yo tenía mucho frío, el ambiente estaba, como les digo, acaba de llover. Y me bautizó el pastor, Noé se llama, para que oren por él, porque él ha pasado por muchas cosas, perdió un hijo hace unos meses. Y me bautizó en el nombre de Jesús, y después de eso me dio una enseñanza de que como el bautismo a veces, de todas maneras, a veces puedes llegar a caer en pecado, que no te sientas mal, pero que debes arrepentirte, porque es cierto, después del bautismo van a venir caídas. Pero lo mejor del bautismo es que ya estás comprometido con ser un soldado de Dios, con ser un hijo de Dios. Y después de eso ya fue la cena, ya me fui a mi casa. Y saben, yo tengo un calendario que cada día me dice algo, un versículo bíblico. Está en inglés, ¿no? Pero, o sea, diciembre 19, lo cambio, ok. Y al día siguiente, pues le voy de vuelta, diciembre 20, y dice algo, ¿no? Pero ese domingo se me olvidó cambiarle en la mañana la hoja. Se quedó en septiembre 18. Yo me bauticé el 19 y se quedó en septiembre 18 ese domingo. Y yo me levanté el día siguiente, el lunes, y dije, a la torre no le cambié, voy a ver qué decía el domingo que me bauticé. Cassandra, ¿puedes poner la imagen de una foto que te mandé de un calendario? Es un calendario que ese, ¿sí alcanzan a leer? Está en inglés. Quiero que lo lean primero y ahorita se los voy a decir en español.
dice, así me reí yo cuando leí esto y me solté llorando porque dije, Dios, ¿qué más directa me puedes dar? Como yo que estaba, a veces dudo de ti, Dios, y se me olvida que me hablas tan directamente. Y me dice, metiéndome en agua caliente, es la manera que Dios me mantiene limpio. Y luego dice, créame un corazón nuevo y limpio, oh Señor, con pensamientos limpios y buenos deseos. Salmo 51:10. Septiembre 19 fue mi bautismo. Entonces, eso fue, si te están entendiendo la cronología de cómo, eso fue lo que debió haber dicho cuando yo me levanté el domingo, pero se me olvidó darle vuelta a la hoja. Y lo vi el lunes, pero así Dios quiso, y Dios me dijo, hey, ¿ves? Yo lo hice, yo acomodé todo, tú no hiciste nada, tú nada más querías en tu deseo bautizarte, pero yo lo planeé todo eso. Y cuando a veces estoy mal o que siento que algún problema o algo, yo me acuerdo de cómo Dios me ha hablado, no solamente en esta vez, pero me ha recalcado de que Él ha puesto su mano en mi vida. Y en la de todos ustedes, yo sé que también ustedes tienen algún testimonio así, nada más que no lo han dado, pero en algún momento dado, si Dios quiere, vamos a dar testimonios aquí arriba, ¿sí? Y yo les pido que se animen a pasar los que no se han bautizado. No quiere decir que ya se van a bautizar, pero nomás les empujo a que den ese primer paso, nomás diciéndome, hey, yo no me he bautizado todavía. ¿Quién quiere pasar? Aquí. Yo sabía que te iba a hacer la primera, porque bueno. Te amo. Sí, ¿quién más? ¿Quién más no se ha bautizado todavía? No los vamos a bautizar aquí, no se asusten. Nomás les estoy diciendo, den ese primer paso de decir, hey, yo todavía no me he bautizado y quiero mostrarle a Dios cómo estoy aceptando que todavía no he tenido el bautismo. ¿Quién más? Allá alguien más había dicho, ¿quiere pasar? No, usted había dicho que no está bautizada, ¿no? Pase, que no les dé pena, lo tenemos que empujar unos a otros. Es algo bonito esto, no es nada malo, no estamos regañándolos ni nada. Ya los regañé hace rato, pero esto no es regaño, o sea, es algo bonito como podemos mostrarnos unos a otros de que queremos un cambio nuevo, queremos un corazón nuevo, no se necesita hacer año nuevo, les voy a adelantar la predica de año nuevo, pero no se necesita hacer 1 de enero para cambiar. ¿Quién acepta eso? ¿Quién acepta eso? Se puede cambiar hoy mismo. Yo a mis amigos que los veo que están en pecado o algo y hablo con ellos, déjalo hoy, no te esperes un año, no te esperes a dejar las drogas, no te esperes a dejar esto malo para el siguiente mes, hazlo hoy. Con la ayuda de Dios se puede, todo se puede, hasta la muerte se puede. Ya han oído que para todo hay mañana menos para la muerte, pero es mentira porque eso es un dicho mexicano. Sabemos que Dios, si Él quiere, puede levantar un muerto. Así que, ¿quién puede pasar a ayudarme a orar por estas personas? ¿Quién me puede ayudar? ¿Alguien? Marte. No, hermana Norma, ¿puede pasar a ayudarme a orar? Cada quien va a tomar a alguien. ¿Faltan más? ¿Quién más quiere orar por estas personas? Faltan 2 más. ¿Sí? Ustedes también, los que están orando, también se traen bendiciones a través de hacer esto bueno para ellos. ¿Sí? Pongámonos a orar, pongamos en oración y les pido que acepten como un regalo de Dios el bautismo que ya tienen. No lo olviden, es un compromiso, es el compromiso más importante que tienen en su vida con el cielo.
es un compromiso muy grande y es algo muy bonito, no es nada difícil, ¿sí? Hagamos, bueno, difícil sí es, pero con Dios es más fácil. Muchas gracias por su tiempo y les pido que oremos por estas personas. Gracias.